Y ahí yo empecé a grabar, pero obviamente de ahí yo le voy a editar, así como que su cosa, así como que le quito aquí, le quito allá. Ujú. Bien. Ya, entonces, hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Andrés Olea, soy actor. Estoy aquí junto a mi gran amigo, antiguo amigo, no vamos a sacar la cuenta de los años, Alejandro Ramírez Pérez, actor de la Escuela de Teatro de la Universidad Bolivariana, director de teatro, magíster en Arte y Educación en la Universidad Central de Chile, cantautor, ¿cómo era la palabra? Bossa novero, Bossa Novero. bossa, Bossa Novero. bossa novero, Claro, tanguero, folclorista, dramaturgo, claro. wow, profesor Sí. también. Oye, que tenías el tremendo currículum, Alejandro, te informo, que es un poco impresionante tu currículum. Ya, no vamos a hablar de años, porque ¿para qué? Porque me he hecho el agua al Claro, cuello yo también, pero en fin. claro. Nos conocemos, los que les puedo decir que nos conocemos hace mucho tiempo. Alejandro me dirigió en algunos montajes y estuvimos cantando y patiparreando por algunos lares, ¿no es cierto? Mm, Oye, efectivamente. Alejandro, Bueno, eh, gracias por asistir a esta conversación, que me parecen que son temas interesantes, por lo menos para mí, y espero que para la gente que los vea, ¿no es cierto? Que sean temas interesantes. Y estamos hablando de educación. Hoy día te estás dedicando principalmente a la educación. La claro. cosa pandémica tiene la cosa artística muy limitada, hay que decir. Ujú. Yo estoy verde por actuar en una obra de teatro, por así, de lagrimón, de lagrimón. Mm. Eh, pero tú estás muy ligado a la educación y lo más entretenido de todo es que no renegaste de tu base artística al momento en que entraste al mundo de la educación, todo lo contrario, la integraste. Sí, Cuéntanos un así poco de es. eso, cómo fue el cambio primero? ¿Cómo fue el paso? Porque no fue tanto cambio, sino que fue como una transición. Cuéntame Justamente, de eso. tal cual, tal cual. Bueno, en primer lugar, saludar a toda la gente que ve este canal tuyo. Y bueno, efectivamente, desde el arte, desde la música, desde el teatro, desde la dramaturgia, desde los diversos estilos musicales que fui cultivando, de pronto me encuentro con la pedagogía teatral. Y a diferencia de lo que mucha gente podía pensar y de lo que yo pensaba en ese momento era como prepararse uno como monitor para de alguna forma hacer clases de teatro vocacional, talleres de teatro, algún ramo específico en alguna escuela de teatro, ¿cierto? Pero cuando comienzo a profundizar me doy cuenta de que el teatro, la pedagogía teatral es una vinculación de los estilos teatrales para fortalecer instancias de aprendizaje en educación formal, ¿ya? Educación general básica, educación media, por ejemplo, como con elementos, claro, elementos, bien digo, que yo los saco del teatro, los incorporo en una metodología de enseñanza para aprender matemática, filosofía, historia, ciencias, ¿ya? Eso es antiguo, ¿ya? Inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Mundial en Europa. Y precisamente por esta carencia que había después de que Europa prácticamente está en el suelo después de la Segunda Guerra Mundial, entonces se toma como una herramienta constructivista, ¿ya? Y coincide en ese momento en que yo comienzo a hacer clases tuve un paso cortito en la Escuela de Teatro de la Universidad Santo Tomás. Ahí hice en realidad hice gestión cultural en la Escuela de Teatro. Y de pronto me invitan a hacer unos talleres de expresión corporal y todo eso para estudiantes de educación parvularia en un instituto, Instituto de los Leones en ese momento. Y fíjate que de a poco me fui incorporando a la literatura infantil, a la didáctica del lenguaje artístico integrado, me doy cuenta de que esa lógica de la pedagogía teatral, ya de sacar elementos del teatro, estilos teatrales, ya recursos teatrales para enseñanza formal, lo podía hacer desde la música, desde las artes visuales, desde la danza, desde la música, no solamente de la pedagogía teatral. Y comienzo a desarrollar una metodología y que la comienzo a enseñar
en distintas universidades después. Entonces ahí tuve pasos por la ARCIS, actualmente estoy en la Alberto Hurtado, en la Central, donde también estudié el magíster, y en el pedagógico. Y yo no hago carrera, no hago, para que se vaya entendiendo, no hago clases en educación, en teatro hoy día, sino que en pedagogía, eh, en educación parvularia y educación diferencial. Entonces, claro, ¿cómo atendemos, por ejemplo, desde la educación diferencial, la diversidad ya en todas sus formas, como uno la pueda comprender, entender, ¿cierto? Y cómo se nos presenta socialmente la diversidad en un contexto de enseñanza-aprendizaje, ¿verdad? Fortaleciendo mi quehacer pedagógico desde el arte, ¿ya? Ahora, sí, porque yo pienso, incluso yo a veces he pensado, digo, si yo estudiara pedagogía teatral, que es como, generalmente las ambiciones van ligadas hacia como formar tu escuela de teatro Claro. o estar siempre como muy en el teatro, Mm, en las escuelas de teatro, o formar tu propia escuela de teatro, es como, como muy tomar a estos jóvenes que quieren ser actores y enseñarles una forma X, ¿ya? claro. Mm, Eh, pero tú fuiste derivando en la pedagogía, también como pedagogía para pedagogos, o sea, para tanto personas como parvularios o de enseñanza básica, porque mm, eh, lo de los talleres de expresión corporal y todo eso, incluso a nivel empresarial, muchas empresas han estado con la dinámica de mejorar, ¿no es cierto?, la expresión, mejorar la dicción, la presencia, usar herramientas teatrales en ámbitos más ligados a a la cosa profesional, publicidad, por ejemplo, mm. incluso a nivel de los speech empresariales, como que hubo un campo en algún momento en Sí. esa área. eh, para enseñarle a gente que se supone que ya había aprendido, Mm, entendiendo que en ingeniería comercial no le enseñan a los cabros a pararse delante de un público, tratar de mejorar los ámbitos comunicacionales. Hay claro, un ramo de comunicación por aquí, por allá en la malla, pero cosas muy superficiales. De hecho, a mí me ha claro, tocado conocer gente profesionales que tienen serias limitaciones con el tema de la expresión. Entonces, como que yo siempre asocio a que si yo tuviera que enseñar teatro, si yo tuviera que enseñar algún tipo de arte, iría ligado a eso, o sea, a la expresión propiamente tal. Pero la claro. vuelta que tú le das, que es como crear metodologías y diseñar herramientas para enseñar de todo. Sí. Sí, justamente yo cuando me enfrento en clases, bueno, y un paréntesis, o sea, a mí me tocó en algún minuto entregarles herramientas de comunicación y expresión a gerentes de grandes empresas que al momento de hablarle al personal se ponían rojos, ¿ya? Gente que ganaba su buen dinero, ¿verdad? Y se manejaba muy bien en las reuniones de directorio, gerencial y todo eso, pero cuando tenía que hablar, decía en un auditorio, de manera formal, a toda una asistencia, ponte tú, de 200, 300, tal vez más personas, ahí ya le empezaba a quitar la pera. Entonces, claro, ahí está lo que tú señalas. Ahora, respecto de la educación, efectivamente, hoy día yo, por ejemplo, estoy haciendo, eh, 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 desarrollando metodologías de enseñanza, no, estrategias de enseñanza. Ya, una metodología de enseñanza es algo mucho más elaborado, más grandilocuente, con una estructura mucho más desarrollada. Ya lo que yo estoy en este minuto, estoy generando estrategias didácticas, ¿ya? Porque la didáctica en sí es una ciencia definida, ¿verdad? Digamos, con mucha profundización en respecto a muchos temas del cómo yo enseño una buena clase, hago una buena clase. Y ahí está la creatividad. Y ahí nos vamos dando cuenta de a poco que el actor, actriz, es tan creativo como lo debe ser y lo es un profesor, profesora, especialmente en América Latina. Y después te voy a explicar por qué. Pues tú ya puedes inferir a qué me refiero, ¿ya? Que es la carencia, ¿ya? La carencia. O hablemos Claro, la inmediatamente de carencia, esto. la carencia y hay que aprender a improvisar y generar el contenido y si no tenéis manzanas tenéis piedrecita y si no tenéis poroto y si no tenéis lentejas. Como ese. Justamente, o sea, nosotros cuando estamos a puertas de querer armar un proyecto teatral, no tenemos una sala de ensayo como corresponde, no tenemos viático,
no tenemos plata para una colación, ¿verdad? O sea, No tenemos tenemos que ir, seguro, no tenemos... no hay nada, no hay nada. Ya ahí comenzamos ahí a respirar un poquito el teatro pobre de Grotowski, ya, pero no desde la pobreza, sino de la falta de recursos, ¿ya? Y la falta de recursos como una oportunidad de creatividad, ¿ya? Como Ahora, lo plantea Grotowski. lo bueno es que ahí tú también tienes un muy buen complemento con la música. O sea, no estás solamente, y de hecho tu, tu base y tu teatro y tu gestión es muy Mm, musical, hay que decir, cuesta claro. mucho, a mí me costaría mucho separar al Alejandro actor o director del Alejandro músico, es que los tenéis como bien integrados en ese aspecto, Sí, pero sí. también pasa que de repente el mismo actor se topa con esas limitadas, o sea, también ser actor es como, que es como, o el teatro Mm, propiamente tal, siendo el teatro una de las, encuentro yo que uno de los artes más amplios y misceláneos que pueda haber, eh, tú igual incorporas muy bien el tema de la música, incluso el tema Justamente. de la estética, el tema Mm, de la pintura, el color. eh, entonces, justamente. no, Sí, no, dime, dime. no, que te iba a decir que por lo tanto, claro, o sea, diseñar estas herramientas, estos ejercicios propiamente tal, entregar estas cosas que tienen que ver con mucho con la creatividad para los chicos, eh, tanto para los alumnos como para los profesores que aplicarían estas estrategias, ¿no es cierto? Claro. Tienen que ser súper completas igual. O sea, me Mm, refiero súper completas, en el fondo es como eh, muy variadas. mm. Justamente, mira, como para que más o menos, y dándole una forma más definida dentro de la conversación para las personas que vayan escuchando esto, hoy día, por ejemplo, yo estoy elaborando y dictando algunas cátedras de cómo el teatro de sombras fortalece una instancia de enseñanza-aprendizaje para estudiantes con dificultad auditiva, ¿ya? Con discapacidad auditiva, Perdón, personas sordas, perdón, que se ¿no? apagó la luz, entonces fue como que, ya, ahora sí. ¿Ya? Entonces, Claro, perdón, ¿tú estabas, qué estabas diciendo? personas sordas en un contexto de aprendizaje, en su rol de estudiante, como el profesor diferencial, ¿verdad? O cualquier profesor puede utilizar el teatro de sombras para generar una dinámica de metodología activa, ¿ya? Para generar un aprendizaje significativo en niñas y niños con discapacidad auditiva o derechamente personas sordas. Entonces, y también estoy haciendo lo mismo con el radioteatro y con la narración oral. Entonces, cómo desde la palabra y desde la interpretación desde la palabra y desde entender que el texto, y ahí está el teatro muy potente, ya muy presente, que el texto por sí solo es una palabra muerta, entonces ahí cuando mis estudiantes se van sorprendiendo cómo un mismo texto, yo diciéndolo con sarcasmo, con melancolía, con psicopatía, ¿ya? Puede ir cambiando inmediatamente, las mismas palabras van a cambiar inmediatamente toda la atmósfera. Entonces van descubriendo cómo solamente la palabra hablada, ¿ya? Y de la forma en como yo la interpreto, me va a mí abriendo una instancia de generar una estrategia de aprendizaje para, en este caso, estudiantes ciegos, ¿ya? O con dificultad o con discapacidad visual. Entonces, por ejemplo, ahí hay algo bien interesante. Desde el solfeo rítmico, por ejemplo, ¿ya? Desde el típico cuatro cuartos, ¿verdad? Con negras corcheas, un, dos, tres, cuatro, ta, 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 y ahí estamos haciendo pares de corchea, ¿cierto? Y ahí, en esos pares de corchea podemos ir jugando con palabras graves de dos sílabas, ¿ya? Entonces yo digo casa, playa, cama, silla, ta, 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 ta. Y si de pronto al medio yo le voy poniendo negras, las negras me sirven para los monosílabos, ¿cierto? Pan, sal, casa, silla, pan, sal, casa, silla. Claro. Eso, ahí nuevamente estoy tomando el solfeo rítmico para conciencia fonológica, ¿ya? Para que la niña, el niño aprenda a diferenciar sílabas, ¿verdad? A separar sílabas, reconocer palabras graves de dos sílabas, palabras esdrújulas de tres sílabas con el tresillo, ta 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 ta. Que de hecho hay una canción de Mon Laferte que la base son puros tresillos. eh, Cuéntame la verdad,
ta, 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 ta. Ya, Entonces yo le perfecto. digo, ya, sí, ya, esa canción, la base son puros tresillos y son puras palabras de esdrújula de 3 sílabas. Entonces usted, juguemos ahora a los tresillos y con los tresillos aprendemos palabras de esdrújula de 3 sílabas. No estamos enseñando música, estamos usando la música para aprender lenguaje. ¿Ya? Oye, Pájaro, lápices, pero esas árboles. herramientas, si bien están diseñadas para personas con problemas, ya sea auditivo en caso del teatro de sombra o visual en el caso de la música, también sirven para las personas que no tienen esas dificultades. Discapacidades, justamente, sí, O sea, en ese efectivamente. sentido también hay un ámbito integrador en cuanto a lo que se está haciendo. Sí, pues, o sea, yo cuando comienzo a hablar de estos temas y cuando la gente comienza a llegar a estas conclusiones, es decir, o sea, no solamente para personas con discapacidad, sino personas sin discapacidades también, en un contexto de enseñanza-aprendizaje. Y claro, y cuando tú comienzas a mirar las mallas curriculares de los profesoras y profesores, cómo se preparan en las universidades chilenas, ves que lo que está sucediendo con la educación artística en el colegio también está pasando con la formación artística de los futuros profesores en Chile. Y eso es un escándalo. Ni siquiera eso es un drama, es un escándalo, te lo digo. ¿Por qué? Porque hay una tremenda investigadora de la Universidad Alberto Hurtado, Alejandra Orbeta, ¿verdad? Y Ollanedel, su compañera, no recuerdo el nombre en este minuto, y ahora el 2018, 2, 3 años atrás, publican un artículo a partir de una investigación que ellas hacen, en donde toman a 44 universidades chilenas. Mira los datos, que yo me lo aprendí de memoria porque fue escandaloso. Hay 40 44. 44 universidades chilenas, de las cuales tomaron 49 mallas curriculares de diversas pedagogías, en donde la formación en didáctica de las artes, educación artística, literatura infantil, expresión musical, estaban en un lugar menos que marginal. Fíjate que yo me aprendí de memoria una de las frases de las citas textuales de las conclusiones de ese estudio, que lo pueden buscar, Alejandro Orbeta y Ollane Edel, 2018, ¿verdad? Eh, que dice, estamos transitando hacia la generación de un profesor generalista carente de conocimientos en educación artística, ¿ya? ¿Por qué es un escándalo? Porque tú te metes hoy día a la Universidad de Alicante, por ejemplo, en España, y ves las mallas curriculares o los programas curriculares de pedagogía y tienen didáctica hasta de la sopa de espárrago, o sea, de lo que tú queráis. Y profesores que están estudiando educación general básica, pues profesor de matemática, por ejemplo, ¿ya? Pero le ponen ahí didácticas, porque la didáctica es la base de todo esto, ¿ya? Entonces, claro, cuando uno habla de didáctica, eh, de verdad que, a ver, uno suena un poquito arrogante cuando habla de estos temas porque dice, ah, este gallo cree que se lo sabe todo. Pero claro, cuando tú comienzas a conversar con algunas personas que hoy día están insertas digamos, las comunidades educativas, y te dicen, y uno comienza a hablar de didáctica y te das cuenta que didáctica la manejan desde un concepto o de una acepción como un adjetivo, ¿ya? O Claro, sea, esto es didáctico. algo Claro, didáctico. No, eso es súper claro, didáctico. claro. Este es un juego didáctico, mira qué bonito, la característica del juego, pero no la didáctica como ciencia de la educación, ¿ya? O sea, que es todo un mundo, ¿ya? Que va en carril absolutamente paralelo a lo que es la pedagogía, lo que es la andragogía, ¿verdad? Lo que es la filosofía de la educación, antropología de la educación, o sea, están todas las ciencias ahí. Bueno, pero hay que Entonces, decir que los últimos 20 años, incluso más, yo diría los últimos 30 años, o sea, contemos desde que salimos de la dictadura, eh, sí, el modelo educativo, lejos de ir ampliándose y mejorándose, ha sido podado. O sea, hay muchas cosas que ya se consideran como innecesarias y que para nosotros los que somos más viejos, es como que, ¿cómo van a sacar eso que es como fundamental? Mira, más que fundamental respecto al tema del conocimiento, porque al final como que tratan de medirnos en cuanto a cuántos datos somos capaces de guardar en la cabeza. Tiene que ver mucho como con las formas, como generar formas de pensamiento y o que encontremos formas de llegar a nuestras propias conclusiones. sí. Y Entonces, sabes tú que, sí, sí, no, y te decía más que eso, que más encima, y en el sistema de educación que tenemos, o sea, en el sistema educacional que hay en el país y todo el tema, para los profes es súper duro.
buscar nuevas formas, o sea, es como, sale mucho más fácil incorporarse a la maquinaria, como dirían. Sí. Y mira, aquí hay varias cosas que tú estás dando, pero justo en el clavo. En primer lugar, mira, sigue siendo un escándalo y un escándalo a nivel internacional el modelo educativo chileno. Mm. ¿Por qué? Porque fíjate que en 1994, en España, se celebró se firmó la Declaración de Salamanca, que se llama, ¿verdad? Que es específicamente educación inclusiva, ¿ya? Y Chile suscribe, firma también como Estado, ¿ya? Esta declaración fue firmada por muchos países. Han pasado 25 años, ¿ya? 26, 26. 26 años han pasado, ¿ya? 26, 27 años van a ser. 27 años. 27 años, Andrés. Y uno de los, la primera, la letra A de esa declaración dice que los estados se comprometen a generar todas las facilidades en los establecimientos educacionales para atender la diversidad en todas sus formas. Cultural, ya diversidad respecto de la discapacidad física, intelectual, ¿cierto? Diversidad de género, ¿ya? Y eso no existe en Chile hoy día a 27 años de firmado ese acuerdo. Entonces, cuando uno comienza a mirar qué es lo que se firma, qué es lo que se hace, cuando de repente, fíjate, acá ya hay un tema político directamente, ¿ya? A partir del modelo educativo, modelo económico y político que tenemos en Chile. En las universidades llegan los bancos a ofrecer las tarjetas de crédito a los estudiantes que Sí. están a Estado, en términos. De hecho, yo cuando salí de la universidad en el año 2000 estaba saliendo de la universidad y llegaban a ofrecerte la cuenta corriente con, en esa época, 800.000 pesos de crédito que tú podías ocupar en el acto para quedar endeudado con el banco inmediatamente. claro. Pero fíjate el fenómeno que sucede, ¿ya? Los estudiantes de pedagogía, que yo he visto, no voy a decir en cuál, pero en una universidad específicamente, que llegan ahí a los estudiantes de pedagogía a ofrecerles tarjeta de crédito, en los bancos, en el patio de la universidad, ¿ya? Entonces, uno está en el aula con las y los estudiantes, y les estudiantes, y te dicen, eh, sueñan con cambiar la educación. Desde Maturana, que falleció la semana pasada, Ujú. ¿ya? Desde Brunner, desde Freire, etcétera. Y desde lo que ellos quieran ir incorporando ahora, desde nuestro Premio Nacional de Educación, que también habla mucho acerca de la diversidad cultural, que es la señora María Victoria Peralta, la primera educadora de párvulo, Premio Nacional hace 2 años, Premio Nacional de Educación. Oye, Entonces, y tenemos grandes pensadores y pensadoras mucho anteriores, a la Gabriela Mistral, que aquí en Chile la conocemos como la poetisa nomás, pero la Gabriela justamente, Mistral, para los que no saben, que en Chile no saben, ojo con eso, es muy divertido, porque en Chile no se sabe que Gabriela Mistral fue una de las grandes mentes de los diseños pedagógicos en Latinoamérica, en Latinoamérica. y más No, allá. Entonces, acá la conocemos como la que escribió los poemas nomás. sí, pues mira, pero para terminar lo que te estaba diciendo, ¿ya? Y interesante lo que se viene ahora con Gabriela Mistral en la conversación. Cuando el estudiante sale, yo le digo, usted cuando salga y se titule, usted va a tener su tarjeta de crédito reventada. Y todo lo que usted quiere lograr cambiando el sistema desde adentro no va a poder, porque va a tener que pensar que le tiene que pagar al banco. Y ahí es cuando algunas profesoras y profesores comienzan a soslayar algunas cosas, ¿verdad? Como que a mirar de lado, así como que a bajarle el perfil. Y hoy día la educación en Chile, he sido testigo de profesoras y profesores que humillan a niños en los colegios, ¿ya? Lo he visto, lo he visto. Y eso hoy día, no hoy día, pero te digo, hasta hace unos 3 años atrás, que tuve la oportunidad de recorrer algunos colegios haciendo unas prácticas y todo eso, práctica artística, eh, supervisando, me tocó ver situaciones en donde mis estudiantes que estaban en la práctica salían llorando, más de una oportunidad, por lo menos 2 o 3.
profesor, no puede ser que esto esté pasando en la educación chilena. Ya, ¿y usted cómo lo va a cambiar si cuando usted esté trabajando va a tener la tarjeta a reventar Mm. y va a tener que quedarse callado? Porque si no el banco le va a empezar a cobrar, a cobrar, a Voy a cobrar. quitar, voy a quitar. Ahí hay un tema muy, yo creo que es un tema perverso, ¿ya? Porque está diseñado así justamente para lograr esto que yo estoy identificando. ¿Mm? Sí, O sea, porque yo me acuerdo que en la universidad en la que yo estaba, la universidad le instalaba un stand al banco en cuestión. O sea, claro. era como... Bueno, ok, la cosa va mal, lo sabemos. La cosa va Pésimo. mal y lo sabemos hace un rato, no sé todo el tema. Entonces, viene este diseño de nuevas estrategias. ¿Cuál es el llamado en el fondo? Porque al final el llamado es para los profes. El llamado es para Mira, los yo, profes en principio, ¿no? claro, yo creo que el llamado es para hacer eh, una nueva mirada vinculando ya de manera estructurada, ya, no una estructura de trabajo entre artistas y profesoras y profesores, ¿ya? De artistas de todos los ámbitos, ¿ya? Y que los artistas tengamos esa generosidad y dejar el ego de lado, ¿ya? De decir, el arte puede servir de manera utilitaria. No solamente el arte sobre el escenario, que también me encuentro con eso, yo fui parte de ello también. En algún minuto cuando me dijeron, no, toma elementos y para qué enseñar matemáticas, no, qué lata. Oye, bueno, ensayo 3 meses, 6 meses, 9 meses, una obra de teatro, para ahora de llegar y sacar algunos elementitos, así que la pantomima, ¿verdad? Que el trabajo de máscara, para expresión corporal, para un colegio. O sea, de verdad que eso sucede. Yo conozco de cerca personas que me han dicho, oye, mi esposo es músico y lo que tú haces para él esto es un sacrilegio. Me lo ha dicho una colega en una universidad, Ya. músico de una gran banda chilena, ya, de culto, ya, fulano. Claro. No, está bien. Entonces, ahí es cuando uno, los grandes pensadores de esta línea de arte en educación y cómo el arte ayuda en la educación, le han dado dos, le reconocen dos vertientes, que es la mirada contextualista y la mirada esencialista. ¿Ya? La mirada esencialista de la educación artística es cuando yo te enseño música por música. Cuando voy al colegio y hago un taller de teatro para que los niños hagan teatro arriba del escenario, lo aplaudan y después armen un elenco como un elenco teatral. ¿Cierto? Perfecto. Listo. Eso es esencialista. Cuando te hablo de Mozart y tú reconoces su música, ¿verdad? Y la música docta y todo eso, ¿verdad? Esencial. Pero lo contextualista es cuando yo tomo, y ahí está lo interesante, cuando tomo elementos de las artes visuales, ¿ya? Que también lo estoy haciendo con el land art, que es un arte, una rama de las artes visuales de la época contemporánea, estamos hablando entre moderna y contemporánea, años 60, en donde tú haces representaciones visuales con todo un fundamento filosófico con elementos de la naturaleza, ¿ya? Y eso mis estudiantes de la Universidad Metropolitana de Ciencia de la Educación, el pedagógico, hemos hecho un trabajo para hacer una dinámica para aprender matemáticas, ¿ya? Entonces ahí está la mirada contextualista. Entonces yo ubico el land art en el contexto. ¿Cachai? Yo no Eh, estoy ¿Mm? ya, en el contexto educativo, claro. perfecto. ¿Y dónde? ¿Dónde, cómo adquiere eso? Tú escribiste un libro sobre eso, sobre el Sí, tema bueno, tú has sí, escrito varios libros, sí. pero tú escribiste un libro particularmente sobre el tema del teatro de sombras, ¿no? No, es un libro, a ver, hice son manuales más bien, ¿ah? ¿Ya? El primer manual fue del año 2013, que fue Pedagogía Teatral para Educación Parvularia, Ya. ¿verdad? Y ahí, claro, como el teatro de sombra, la pantomima, el cuentacuentos, la narración oral, el teatro de títere, le sirve a la educadora como elemento para generar una dinámica de metodología activa, en donde el niño, la niña no sean solamente entes pasivos ahí mirando hacia adelante la pizarra y participando un poco, sino que ellos son parte de, ¿ya? Es una cosa más horizontal, más circular también, ya no es que la, Pero lo la educadora... interesante, igual lo interesante es que es un manual, po. O sea, no es un Claro, libro teórico, claro. no es un libro teórico de la filosofía
¿me entendés? Sino que es un manual, o sea, como ejercicio para esto, para, como, me parece mucho más práctico, extendiendo que estamos en un mundo en donde hay gente que busca el manual, la receta paso a paso, y otros serán, y no todos, algunos de esos, le dedicarán un tiempo a profundizar más en el tema eventualmente. Pero ya un Justamente. manual te permite acceder fácilmente a la herramienta y todo. Claro. Y ahí es un manual en donde los niños también se integran, o sea, son parte, porque, a ver, les cuento que yo en una obra de teatro con Alejandro hicimos teatro de sombra, una de las escenas, que era una de las escenas que arrasaba, por cierto, Claro. del show del Tomás, Sí, el mago de la electricidad, oh, qué sí. recuerdo. Y nosotros Bonito. hicimos las figuritas del teatro de sombra y eran muy bonitas. Claro. O sea, para mí, yo decir que como experiencia de hacer, era muy bonita eso. Entonces, yo me Sí. imagino que para un niño, no solamente ver una obra de teatro de sombra, sino que a lo mejor participar en la fabricación y en lograr los efectos debe ser muy especial también. Justamente, por eso que después, el año 2017, saqué el otro libro, que también es un manual, pero un manual de didáctica de las artes para educación inicial. Entonces, la misma lógica anterior, pero ahora también para educación popularia, pero con elementos de la música, el folclore, de la música docta, desde el land art, ¿cierto? Desde el teatro sombra, ¿verdad? Vinculándose a las bases curriculares, al currículum, ¿verdad? Como estrategia de aprendizaje para la educadora de párvulo. Y efectivamente, la experiencia de vivir, de sentir, ya de sentir, porque acá hay algunos conceptos que se manejan, más que se manejan, se vociferan, ¿verdad? Pero cuando tú dices a la persona, pero defíneme, ¿qué es aprendizaje significativo? ¿Qué es aprendizaje significativo? ¿Ya? Entonces, claro, y ahí hay que hacer la diferencia entre el aprendizaje utilitario. El aprendizaje significativo es cuando el ser humano incorpora todas sus dimensiones socioafectivas, humanas, emocionales, sociales, intelectuales, ¿ya? Y a través de la risa, de la emoción, te incorporas en una experiencia de aprendizaje y esa enseñanza no se te olvida nunca. Que un poco desde una experiencia de enseñanza tal vez no formal, lo que tú estás hablando hoy día, de que todavía te acuerdas de lo que hicimos hace más de 15 años con el tema del mago de la electricidad, con el teatro sombra, ¿ya? Claro, porque Pero, vincula una emoción igual a la experiencia. claro, ¿Te fijas? claro. Y ahí está Vincula el una aprendizaje emoción a la experiencia significativo y del eso hace que la arte, experiencia claro, permanezca en el tiempo. Yo me justamente, y acuerdo el arte. que en mi enseñanza, yo tuve la suerte, fue una suerte, de que en mi Mm, enseñanza básica y media, yo tuve muy buenos profesores de historia, por ejemplo. ¿Y qué quiero decir con muy buenos profesores de historia? Que me hacían la historia muy entretenida. mm, Entonces, la verdad es que eso generó que obviamente la historia me quedara en la cabeza mucho más que el aprendizaje mecánico. sí, Porque teníamos que recitar la conjugación de verbos, recitábamos y recitar y recitar y recitar. Y no hablo de recitar poéticamente, hablo de recitar, repetir mecánicamente. sí. Y claro, también puede quedar, pero por ejemplo, no es algo que me acompañe como experiencia, a diferencia Justamente de la historia. porque ahí hay un tema que es el aprendizaje utilitario, en donde tú estás sentado y el aprendizaje solamente es a partir de almacenar una información y que el cerebro, cuando ya tú dejas de ocupar esa información, el cerebro lo tira como una papelera y después lo desecha. Y después se te olvida. Entonces, el cerebro lo mantiene en la medida que sea necesario. Muchas veces esa necesidad es sacarse el 7 nada más. Mm. ¿Ya? Entonces te sacaste el 7 y listo. Y después pregunta de qué cosa aprendiste. Pregúntale a los 6 meses posterior al 7 al año siguiente, y la gente no se acuerda de nada, porque no hay aprendizaje significativo en ella. Te quiero mostrar algo, mira. A ver Ah, si es que tengo acá dale. un poquito, porque a propósito de lo que tú estabas hablando del teatro de sombras, lo que pasa es que estoy haciendo vía Zoom un taller de teatro sombra y estoy Ya. trabajando con algunas, espérate, con algunas figuras, a ver, que tengo acá, todo el desorden, mira. Ah, a ver, aquí está. Por ejemplo, para historia, mira este personaje que hay acá. Mira, Wow, qué miedo. ya. Eh, Entonces, mira, si, a ver, no, ahí mira, ¿cómo? ponla hacia el lado, hacia acá. Ponla, mírame. Eso, ahí.
Se ve, pero Ah, sí. ahí, claro, y esto tú lo proyectas en la sombra, ¿verdad? Y es una figura policromada, y aquí tenemos a Bernardo Higgins, y dependiendo del foco que tú le pongas, este Higgins puede agrandarse, achicarse, ¿cierto? Obviamente es un títere rígido, pero obviamente al mismo tiempo como está construido, esto que simbra, ya ahí lo voy a poner de lado, ya, genera un efecto en la sombra que ya con esto tú puedes trabajar, y cualquier persona puede hacer esto. Ahora, Claro. cuando mi estudiante dice, oh, profe, qué difícil, sí, pero esto usted lo hace una pura vez, pues. Lo, Sí, lo- lo hace una sola vez y después lo cuida y cada vez que lo necesite lo va a ocupar, ¿ya? Y te digo, acá mi nieto, Mateo, de 4 años, o sea, agarra esta figura y puede estar embobado, jugando, mirando, apaga la luz y lo pone contra la luz, y porque siempre esto vas a se... ver que, y siempre vas a ver que Bernardo Higgins y no Napoleón, ni va a estar ahí confundiéndose entre Pedro de Valdivia y Diego de Almagro, Claro, claro que sí. No, no tengo etcétera, ninguna forma etcétera. blanco. Aquí yo podía haber apagado la luz. Mira, no me preparé para esto, en realidad. Los días lunes estamos con un taller para educadoras, educadores, ¿verdad? Justamente este taller es el Teatro Sombra como estrategia de enseñanza-aprendizaje para personas, estudiantes con discapacidad auditiva. Por lo tanto, lo visual es lo potente como para una... Y tú tienes proyectado, o sea, quiero decir que los pasos hacia adelante van en la dirección de diseñar estas estrategias para otros contenidos, para otras áreas de la malla curricular, para otras situaciones de dificultades que pueden ser también cognitivas, neuronales, físicas. O sea, es claro que sí, y tenemos el fundamento de que ya los países desarrollados, y que lata tener esa mentalidad colonialista, pero en este caso vale la pena, porque yo no soy muy amigo de los gringos, no me gusta Estados Unidos, ¿ya? Pero fíjate que en Estados Unidos hay una profesora norteamericana, pero de origen japonesa, ¿ya? Que es japonesa de ascendencia, ¿verdad? Digamos, sus padres son japoneses, y enseña matemáticas en primaria, estamos hablando de educación básica, ¿verdad? Pero tiene unas salas que son así como MasterChef. Entonces ella, a través de las recetas de cocina, le enseña matemáticas a los niños, con toda una metodología que ella desarrolló, Me parece ¿ya? Pero fantástico. ya tú entendís que las medidas, los pesos, los tiempos de cocción, Los las cuartos, los cantidades, la medios, pues, clasificación, todo enseñar eso, geometría. como todos esos elementos, y claro, la geometría, o sea, al momento que tú vas a dividir un pay de limón, por decir, o sea, pero todos esos elementos matemáticos ella los desarrolló y los incorporó como una metodología. Y de verdad que a ella le va espectacular. Pero en Chile, fíjate que yo en mi tesis de magíster, que en mi magíster yo lo saqué hace un poquito, ¿ya? Y la investigación, una de las educadoras, varias educadoras, identificaron al Estado chileno como un obstaculizador, ¿sí? Lo dije bien, ¿no? En la innovación didáctica en nuestro país, ¿ya? Entonces, de minuto en que personas como quienes están a cargo de los diseños curriculares de nuestro país, eh, eh, comienzan a marginar, ¿ya? La expresión musical, ¿verdad? Historia, filosofía, francés. Yo le digo a mis estudiantes, ¿sabe usted la fiesta sináptica que hay en su cabeza cuando usted aprende a decir 3, 4 frases en castellano, que es su lengua materna, con, después la dice en inglés, después la dice en francés? ¿Sabe cómo se potencia su capacidad, aunque nunca usted sea un francoparlante, ¿no? Pero el francés ya no existe, ¿ya? Entonces, eso o son muy ignorantes o son muy perversos. Yo me quedo con la segunda opción, es mi opinión. Hay una perversión ahí, porque a la medida que no potenciemos la capacidad crítica, ¿ya? El pensamiento divergente que se te puede dar a partir de todo esto, ¿ya? Porque tú terminas de leer una novela que te dan en el colegio, porque terminas de ver una obra de teatro, porque terminas de analizar una historia en una obra literaria, y tú te puedes plantear hipótesis, decir, bueno, pero si este personaje hubiese hecho esto otro, el final hubiese sido este. Ah, y si hubiese sido ese el final, ¿cómo sería esta otra parte? Esas son hipótesis, es un ejercicio que hoy día el Estado chileno no lo está permitiendo.
No lo está permitiendo la educación chilena. Por lo tanto, ahí tenemos una pequeña disputa, una guerra, y es David contra Goliat. Porque si bien es cierto, los profesores son muchos, ¿ya? Profesores y profesoras, ¿ya? A nivel país, pero quien tiene la sartén por el mango es el Estado. Con el tema de las subvenciones, y la subvención a partir de la retención de las personas, de los estudiantes en los colegios, ¿verdad? Por lo tanto, si yo te digo, yo te voy a dar Andrés, ¿ya? Te voy a subvencionar el teatro, ¿ya? Tú no pongas ni uno, haz la obra de teatro, y por cada persona que entre al teatro, ¿ya? Yo te voy a generar a ti 30.000 pesos, ¿ya? O sea, tú vas a terminar haciendo cualquier cosa con tal de ganarte esas 30 lucas. Ya, perdón que te ponga a ti de ejemplo, a lo mejor tú no No, lo por harías, supuesto. pero así funciona hoy día los colegios, ¿ya? Y la educación superior también, ¿ya? La educación superior, hay muchos establecimientos de educación superior en donde hay como una flexibilidad, como que ya la exigencia no es menos rígida, porque los estudiantes en Chile, ya sea en colegios, incluso los municipales, son clientes, son clientes. Y el cliente tiene la razón, y el cliente tiene la palabra, ¿ya? Entonces, eh, eh, para evitarnos ese problema, obviamente los profesores comenzamos o comienzan, yo no soy profesor, ¿ya? Soy alguien que piensa desde el arte, elementos para la educación nada más. Tengo mucho respeto por quienes han estudiado la licenciatura en educación. Eh, Comienzan tal vez a flexibilizar, y incluso a pedirle a niños que de repente van a bajar el promedio de alguna CIMSE, que no vayan ese día al colegio. Que también yo creo que todo el mundo ha sabido de casos así. Mi Claro. hijo Andrés, que es seco para el inglés, o sea, poco menos que el día del CIMSE de inglés, poco menos que lo iban a buscar a la casa en taxi, ¿ya? Porque sabían que Andrés subía el promedio de la ciencia. Entonces, ¿dónde está puesto el acento, el interés, ¿ya? En la educación chilena? ¿Mm? ¿Por qué? Porque voy a conseguir excelencia académica, y eso me va a generar más estatus. Y son puras lógicas de neoliberalismo. El neoliberalismo ha permeado todo en nuestro país. Todo, todo, todo. Sí, porque también, si tú lo ves desde ese punto de vista, que es como lo vemos todos finalmente, el adquirir las herramientas o las técnicas o algo por el estilo, incluso tendrían que ver más podrían tener que terminar viendo, perdón, me enredé, podrían terminar teniendo que ver más con ganar más plata que con efectivamente hacer el cambio o hacer el progreso en la metodología que necesito hacer para entregar una mejor base educacional. Porque al final el problema es, o sea, que los cabros vienen desde una base, es una base en donde la línea de pensamiento es súper limitada. Somos súper cuadrados en general, y los chicos, más aún, se supone que eso tendría que haberse terminado con el retorno a la democracia, vuelvo a poner en las comillas, ¿no es cierto? El retorno a la democracia, en donde se supone que se debe haber abierto todo esto, todo este tipo de pensamiento. Y ya Es vemos que que no fue así. justamente, sí, sí, por ejemplo, cuando dicen no es lo mismo por quién votar, claro, cuando tú ves, claro, el nivel de violación de derechos humanos que hay en nuestro país hoy día, obviamente, claro, no da lo mismo por quién votar. Pero si nos vamos al tema netamente de un proyecto país, ¿ya? ¿Ya? Yo con mucho respeto tomo este tema de los derechos humanos, lo dejo un poquito al lado, por un ratito nada más, ¿ya? Porque me afecta mucho. Pero si estamos hablando a partir de lo que tú estás diciendo, de un proyecto de nación, de un proyecto de país, ¿cuál es el país que queremos? ¿Cuál es el país que anhelamos? ¿Ya? ¿Cuál es el país que soñamos? ¿Ya? Y me dicen que el año 2009 en las elecciones era la opción Piñera o Eduardo Frei Ruiz-Tagle, que fue precisamente quien privatizó las aguas en este país, ¿ya? Entonces, o en el 2017, que fueron las últimas elecciones, en donde la opción era Piñera o Alejandro Guillé, que como senador estaba a favor del TPP-11. Claro. Entonces, ¿quién te ofrece un proyecto país? Ahora tomo los derechos humanos y los dejo acá en el sitio. Ahora, ojo, que lamentablemente muchos proyectos, muchos análisis o lo que te ofrecen, tiene que ver también con el sistema neoliberal, en el fondo un país estable, con proyección económica, o sea, como la cosa número en dólares, eh, es como se mide la cosa, o sea, es como sacar a la gente de la pobreza,
que es una promesa que venimos escuchando desde hace mucho tiempo, a través de, pero sin cambiar el modelo. Entonces, ya, pero volviendo al tema de las herramientas educacionales, vuelvo a insistir, ¿tienes planes de difundir este manual? ¿Tienes algún plan particular tuyo? ¿Hay algún plan con alguna institución o algo por el estilo? Mira, es bien compleja la situación porque al final tú terminas, de alguna forma, como está todo permeado por esta mentalidad de mercado, entonces terminas siendo parte del problema. Y ahí estoy en una disyuntiva, porque yo, por ejemplo, yo aprendí a hacer libros, ¿ya? Y a encuadernar libros, a cortar libros, a hacer todo, y yo los libros los fabrico en mi casa y los vendo yo. Entonces, y tienen una forma, escucha, no tengo ninguno acá en este momento, pero tienen la estructura, toda la forma, la manufactura, como si fuera un libro sacado de una editorial, ¿ya? Sé dónde comprar el papel y todo eso, ¿ya? Entonces, eh, yo, bueno, soy muy fanático del Renacimiento, la verdad, ¿ya? Entonces, en el Renacimiento, ahí sí, sin ánimo de compararme, por favor, sería absurdo, pero si tú analizas a Da Vinci, ¿qué lo que era? Anatomista, ¿ya? Inventor, ya, científico, ya, no sé si se ocupaba la palabra científico en aquella época todavía, sí, sí, parece que sí, Sí, aún, ya, o desde ese momento, y pintor, escultor, etcétera, ya. Entonces, ¿por qué? Porque no existía aquello de clasificarse, la clasificación de la ciencia viene después con la revolución industrial, ¿no? Entonces, yo dije, bueno, si quiero ser súper alternativo, tal vez desde una mirada, no sé si anarquista, pero sí tener una cosa alternativa y no tener que rendirle pleitesía a nadie. Voy a aprender a hacer libros. Y aprendí. ¿Ya? YouTube está lleno de tutoriales. ¿Ya? Cómo encuadernar hojas sueltas. Y a partir de eso todo ha sido un libro. Listo. O sea, al final el libro es un formato. Es como un PDF físico. Listo. claro. ¿Ya? Claro, entonces ahí también le bajo el perfil al hecho de que, oh, este hombre que están aquí entrevistando ha publicado libros. No, si yo he publicado muchas cosas, pero porque yo hago la edición. Ahora, lo bueno es que ha tenido buena difusión, ¿ya? Y se ha seguido vendiendo, y eso me pone muy contento. Pero ha sido a través del boca a boca, en las universidades, en contextos de comunidades educativas, en donde mis libros se han vendido. Y le ha ido muy bien, muy bien. Entonces, claro, pero sí, por ejemplo, tengo una amiga que lanzó una novela, Memorias de una niña alba, ¿ya? Lo recomiendo, lo lanzó el año pasado, acerca de una experiencia que ella conoce de abuso de menores en un hogar allá en Chiloé. Y claro, pero ella está trabajando en una editorial, ¿ya? Y ella en cuánto, 3, 4 meses ya tenía entrevistas, había tenido difusión, encuentros virtuales, ¿verdad? Y obviamente la van a poner en ferias y todo eso. Entonces yo ahí estoy claro, o sea, en mi caso, o sea, yo bien por mi amiga, eh, en realidad es maravilloso el trabajo que ella realiza, ¿ya? Y no critico aquello. Pero en el caso de estos libros que tienen que ver con la ciencia y la educación, no sé si de alguna forma... Introducirte en ese tema. claro, claro, me cuesta. Si yo, por ejemplo, yo trabajo en universidades, pero no me siento parte de la universidad. Y siempre lo digo, ¿ya? Y a propósito de Ahí es complicado, pero también pero es como un poco lo que me pasa cuando le leo las cartas a la gente por el tarot, que es como, claro, podemos hacer todo un análisis espiritual de las cosas, pero tú sigues viviendo en un mundo físico. Acá claro. igual podemos tener todas las críticas había por haber al mundo neoliberal, pero seguimos viviendo en un mundo neoliberal. Te fijas que independiente de que el empuje que hacemos es como para cambiarlo, pero en este momento estamos viviendo en un mundo neoliberal. O sea, yo te puedo promocionar por Instagram el libro. ¿Te fijas? Claro. Es como es por estas redes sociales, entonces seguimos viviendo en ese punto, pero Ah, no, pero eso es distinto, eso es distinto. Es distinto cuando hay una entidad, ya sea una universidad, un ministerio, una editorial que te toma como un producto, ¿ya? Y te posiciona en una vitrina de venta, ¿ya? claro, Y ahí
la editorial tiene que pagar arriendo, tiene que pagar sueldo y todo eso, entonces da lo mismo como esta cuestión se venda, se tiene que vender. Y Ujú. ahí es donde me produce el conflicto. Esa es la verdad. ¿Ya? Entonces, por eso que a mí O sea, si una editorial te pidiera publicar el libro, por ejemplo, pero cámbiala acá porque esto está muy escandalosito, ¿no? Esta cosa está muy mm, crítica y todo el tema, es cuando claro. empiezan a salir las ronchas, encuentro yo. Ahora sí, a propósito de lo que tú me dices, y no quiero que se me vaya, fíjate que yo Desde llevo que va más o pasando menos. una moto, en mi calle hacen carreras de moto, no sé por qué, y acaba de pasar una carrera de moto. Te interrumpo para que quede claro eso. Espérate. Ya, vale. No, Mira, ya, ya se fue, ya. yo Dale. estoy haciendo clase de todo esto que hemos conversado hace 11 años, va a ser ahora en agosto, 11 años. Y fíjate que ha marcado una huella importante en la formación de mis estudiantes, esta ciencia educativa, podríamos decir, ¿ya? Esta capacidad reflexiva, como desde el arte yo puedo hacer una mejor clase, ¿ya? Una mejor experiencia de aprendizaje, ¿ya? Planificar mejor mis clases. Entonces, eh, yo ya he perdido la cuenta cuántas personas que han pasado por mis clases y que más tarde me ubicaron, me compraron los libros, ¿cierto? Están hoy día llevando a cabo en el aula esto. Y ya hoy día se está transformando, considerando al Estado como un obstaculizador, como una Mm. revolución silenciosa. Porque esto está sucediendo hoy día en la sala de clase. O sea, y cada vez hay más profesores y profesoras, porque yo, por ejemplo, mi tesis de magíster la hice justamente para hacer un cierre de esto, fíjate, con estudiantes que habían sido mis estudiantes de educación, tanto en educación popular y diferencial, pero ahora ya en su rol de educadores y educadoras profesionales, ¿ya? En ejercicio, ¿ya? En contextos laborales. Y te digo, las experiencias que me transmitieron, ¿verdad? Y los resultados que esto trajo, ¿verdad? Que es maravilloso. O sea, yo soy un crítico y me cae pésimo el trap y el reggaetón. Y una estudiante mía, desde lo que yo le enseñé, fíjate, tomó esa misma lógica y mira, y ahora como ella me enseña a mí, tomó el reggaetón y el trap y lo repensó y lo resignificó como una experiencia, como una estrategia para que los chiquillos estuvieran en clase y los desafió a hacer letras, ya, pero ahora despeinándose igual, ¿cierto? Pero con contenidos curriculares de lenguaje, matemáticas, ciencia, etcétera, ¿ya? Y bajaron los niveles de cimarra y Temazo. los chiquillos querían estar en las clases. Entonces, para mí fue un tapabocas, con lo mismo, con la misma esta misma lógica que yo le había enseñado, de vincular, ¿verdad? De relacionar, de transversalizar el currículum desde el arte. Ella lo hace con el reggaetón y el trap, claro, porque es una persona joven, está titulada y todo, está trabajando, pero es una persona joven Claro, y reconoció, entiende el código, po. Nosotros dos claro, viejotes vamos, nos metemos ahí al reggaetón y trap, claro. entendemos el punchi, punchi, Entonces punchi, yo, chucutún, para mí fue un chucutún, tapabocas, y nada más. claro. Y de verdad que ha sido para ella, ha sido pero un gol de media cancha, como utilizando un término futbolístico. Absolutamente. Entonces, entonces Oye, hoy día hay Alex, cosas que están pasando en las clases, en pero los es que yo colegios. creo que esa es parte esa es una parte fundamental de querer hacer un cambio y de no parar el discurso, de tener también una cierta consecuencia en ciertas cosas que te permiten ir dejando tu influencia también. Por algo llevas 11 años haciendo esa clase, porque créeme que si fueras un fiasco no habrías durado, bueno, en Chile puedes durar mucho rato siendo un fiasco en algo, pero eso pasa más en política, Pues ¿ya? llegar a ser Eso pasa como presidente. en cargos políticos, pero en educación es difícil ser profesor 11 años de algo y hacerlo mal. Sí, ¿Ya? sí, es verdad. Ojo Y con eso. mantenerse en las mismas instituciones, por Ahora ejemplo, los claro. cabros alegan, ahora los cabros alegan y Sí, tienen el poder de echarte si es que no eso es lo muy haces bien. bueno. Y eso, Sí, eso es muy, sí, y yo sí, aplaudo aquello, yo aplaudo sí, aquello. a mí me parece que eso ya no existen tanto estas vacas sagradas hijas de No, la educación, porque ya incluso a nivel de abuso, porque pueden ser unos genios a nivel intelectual y académico, pero como calidad humana vamos mal y ya, por lo menos eso, viste que igual había algunos avances, como que la cosa no... o sea, un dato, un Ahora, dato importante dime. para la gente joven que me esté escuchando y que sean apoderados o que sean estudiando en cualquier universidad, chicos, chicas, especialmente la gente joven que está estudiando en la universidad, existe hoy día dentro de la educación, ¿ya?
tanto pedagogía como andragogía. Andragogía es la educación de adultos, universidades, algo que se llama retroalimentación bidireccional. Y eso está definido de esa manera en algo que se llaman eh, lo de mencionar recién, Tú puedes, tú puedes. las metodologías activas. Cuando hablamos de metodología activa, uno de sus pilares es la retroalimentación bidireccional, y eso existe, académicamente existe, que no se aplica es distinto, pero existe. ¿Y qué significa? De que así como el profesor lo retroalimenta a usted, usted tiene todo el derecho de retroalimentar con fundamentos y argumentos la labor que hace el profesor en su clase. Y yo en la primera clase le digo a los chiquillos, existe la retroalimentación bidireccional. Si usted me dice, profesor, su clase vale callampa, es una descalificación. Si usted me dice, profesor, su clase es insuficiente, no estamos cómodos porque aquí hay un problema, porque usted no es claro, porque aquí se confunden las fechas, creemos que la evaluación, en fin, lo que sea, ¿verdad? Con fundamentos y argumentos. Entonces ahí se produce el diálogo, porque aquí tiene que ser una relación horizontal. Y esa es la relación que yo establezco con mis estudiantes en la universidad. ¿Verdad? Pasó un momento en que yo venía como de esta lógica conductista los primeros años y fui tal vez un poco, no sé si prepotente, pero sí como una lógica que yo entiendo y siento que con el tiempo he ido cambiando y he ido entendiendo que debe haber una relación horizontal con los estudiantes. Y fíjate que eso, cuando tú estás en la universidad, cuando sales al patio, cuando estás tomando un café y se te empiezan a acercar los estudiantes a saludar, uno dice, la pega está bien hecha. Y se Sí, sienten pero muy... yo igual creo que no se enseña respeto desde una posición de poder, tú enseñas temor, tú enseñas a que te Claro, tengan miedo, desde que sí, te colocas arriba, tú enseñas a que sí. te tengan miedo. Tú puedes enseñar respeto y recibir respeto desde en donde trato a la persona de igual a igual. Yo creo que eso es lo... Javiera, la mamá de Mateo, mi hija, en la universidad estudia Derecho. No sé en qué universidad hay un profesor que es decimonónico, o sea, es como del siglo XIX el tipo, ¿ya? Y de repente comenzaron a tratar de persuadir respecto de su metodología, porque de verdad que el tipo parece que es bien prepotente. Y su primera respuesta fue, ¿cuándo se ha visto que los estudiantes le digan a uno lo que tiene que hacer? Bueno, hoy día es así. Hoy día es así. ¿Ya? Actualícese, señor, está en el siglo Actualiza. XXI. Retroalimentación bidireccional. Así se llama. ¿Ya? Y no lo estoy haciendo nada que no se puede hacer en una universidad. Bueno, Alejandro, vamos cerrando. Muchas gracias por la conversación, me parece muy interesante. Vamos a estar atentos a tus manuales, Ya, pues, porque creo que fantástico. se pueden ser herramientas interesantes para mucha gente. Y me parece muy bien la reflexión. Yo creo que, como te digo, existen varios ejemplos en distintas partes en donde el arte nos ha ayudado a mejorar nuestros niveles de aprendizaje, nuestras formas de aprendizaje, y ha hecho que los procesos de aprendizaje sean memorables, porque generalmente es lo que hace el arte. Yo soy un enamorado del arte, puedo decir que es el arte lo que hace que las cosas sean memorables. Por lo tanto, si le ponemos algún contenido arte, transformamos ese contenido en algo memorable, lo cual me parece fantástico. Muchas gracias por estar conversando aquí con nosotros. Gracias, Alejandro. Saludos a tu familia, a Muchas tu mujer, gracias. a Laverito. Muchos Gracias. saludos. Y que estés muy bien. No sé, ¿quieres hacer algunas palabras de cierre o algo? Dale. No solamente no olvidar, tanto para todas las personas que están escuchando, y artistas también, que el arte es intrínseco en el ser humano, ya está dentro del ser humano. Yo no tengo que estudiar para ser artista. Tal vez vivir del arte ya es más discutible, pero sí, desde el arte yo puedo aprender y puedo enseñar. Así fue desde siempre. El arte nació antes de la palabra arte, ¿ya? Entonces, las primeras culturas, ya a través de la danza espontánea, a través de la percusión espontánea, de maquillarse el cuerpo de forma espontánea, ¿verdad? A partir de la mitología y de la leyenda, y de transmitir estos conocimientos, a partir de la palabra hablada, ¿ya? Ya estaban haciendo arte, ¿ya? El arte nace con una misión de enseñanza, ¿ya? Espontáneamente, ¿m? A través del movimiento, la danza y todo eso. Y eso hoy día hay que recuperarlo. Eso. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Bueno, Alejandro Ramírez Pérez, profesor, director, actor, músico. No voy a volver a recorrer tu currículum, así que muchas gracias. Espero que estén muy bien todos, chicos. Recuerden,
que estamos aquí para conversar distintos temas, así que ahí nos vemos. Cuídense, que estén muy bien. Chao, Muchas Alejandro. gracias. Que estés muy bien, muchas gracias.